Ya estamos acá con Joana Alcaraz y para no equivocarme les voy a leer. Ella es coordinadora nacional de movilización Letra Argentina en traducción y alfabetización de la Iglesia Cristiana Evangélica. Bienvenida. ¿Cómo estás, Joana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contanos qué es Letra. Bien, Letra es una asociación civil que ya hace 25 años se dedica a trabajar a favor de los pueblos minoritarios que no tienen la Biblia traducida en su idioma. Ese es el enfoque y también trabajan con la alfabetización porque de nada sirve que esté traducida la Biblia y que no puedan leerla. Entonces se hace un trabajo en conjunto. Bien, hoy actualmente... digamos, a nivel eclesial o espiritual y también a nivel social. Claro, porque esto tiene un impacto positivo en la comunidad, sean cristianos o no sean cristianos a la comunidad donde van. Entonces, tiene un impacto muy bueno, no solamente en la comunidad, sino a nivel país. Hay países que apoyan esta iniciativa y que los chicos tienen inclusive visa de voluntario y que le piden a cambio, por ejemplo, traducir Constitución, todo el tema sanitario, porque van mucho a las aldeas, a la minoría, digamos. Entonces a veces esa minoría no está en contacto con la sociedad, están alejados, están en la selva, son etnias y se cruzan de una etnia, habla un idioma, aquella habla otra. Entonces la idea es un poco eso y acercar la palabra de Dios. Nosotros creemos que Dios es un Dios que se quiere relacionar con nosotros de manera intencional y en un idioma que podamos entenderlo. Entonces, a partir de esta necesidad de ver gente que cree en Dios, pero que la Biblia que lee, que puede ser el idioma nacional, por ejemplo, no la logra entender, surge la necesidad de decir, bueno, ¿qué está pasando? Que no pueden entender lo que Dios está queriendo decir. Bien. Entonces empieza todo este trabajo. Por allí la gente puede estar entendiendo de que la traducción es, por ejemplo, en el caso nuestro del español, de una Biblia escrita en español, ¿sí?, a un dialecto o una lengua de pueblo originario. Pero no, estamos hablando de que están traduciendo desde el original. Bueno, en realidad el proceso de traducción tiene muchas etapas, pero a grandes rasgos se dice que se traduce del idioma nacional, por ejemplo, del español al guaraní. Luego se hace una retrotraducción, en donde las personas tienen que traducir al español para ver si eso está bien. Y después, con el consultor, empiezan a ver los originales del griego y el hebreo para ver si están comunicando lo que realmente se quiere decir, ¿no es cierto? Entonces... Hay muchos simbolismos, ¿no? Y mucha más profundidad en estos idiomas originarios en los cuales se escribió la escritura. Por supuesto, además que debemos entender... yo creo que la iglesia argentina y la iglesia latinoamericana, que no solamente tiene la Biblia traducida, sino que la tiene en muchas versiones en donde puede leer, no entiende tampoco, se hace fanático quizás de una versión y no entiende que la Biblia fue escrita en un periodo de tiempo determinado, en un contexto cultural determinado, pero que esa Biblia tiene una verdad espiritual que hay que sacar y hay que transmitir a una cultura diferente. ¿Esto también lo ven, este entorno cultural que se vivía en el momento de escribirla? Por supuesto, se tiene muy en cuenta la cultura, porque entendemos que la lengua y cultura están relacionadas. Entonces, es importante, te lo doy en un ejemplo. Por ejemplo, hay que traducir, yo estoy a la puerta y llamo, ese versículo, ¿no es cierto? Si alguno oye mi voz, pero van a una comunidad donde son chozas y no tienen puerta. Claro. ¿Cómo lo traducimos? Entonces, ahí se empieza a ver una manera de que no se pierda lo que Dios quiere decir, pero que también esté comunicando lo que ellos entienden. Y esto, en los NADEP de Brasil, se tradujo, ellos cuando llegan a su casa, a la casa del vecino y no tienen puerta, silban. Entonces, bien, ¿cuál fue cómo lo solucionaron? Mirá qué Yo detalle. estoy a la puerta y silbo. Qué detalle y que a nivel espiritual tiene otro contexto, ¿no? Y cómo esta traducción, esta llegada más al pueblo te ayuda. Sí, por supuesto, por supuesto. En Papúa Nueva Guinea, nosotros acá en Mendoza tenemos una lingüista que ha podido dirigir las minis Biblias en varias lenguas de Papúa Nueva Guinea
Y hay un versículo muy conocido que dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero el pie del papuano es feo, porque ellos andan descalzos y se les hace una costra. Y entonces para ellos no hay relación entre pie y hermoso. Entonces, en ese tiempo dice que dejaron ese versículo porque no podían traducirlo, no sabían cómo. Y en un momento en la iglesia empiezan a escuchar una alabanza y hablaron de las pisadas. Y la pisada sí tiene significado para ellos, más que el pie en sí. Entonces, está transmitiendo lo mismo, sí, pero de una manera diferente, que es lo que busca, ¿no es cierto? Y que puedan entenderlo y aplicarlo a sus vidas. Qué interesante esto, ¿no? Y ver cómo puede llegar la Sagrada Escritura a un montón de personas que no tienen esta posibilidad. La Biblia es el libro más traducido. El más traducido. Aún siguen pasando los años y sigue siendo el libro más traducido. O sea, yo creo que Dios está en el asunto. Si no, esto ya habría frenado hace mucho tiempo. Y me gusta que toma en cuenta a las personas, a las comunidades. Y Dios les recuerda que ellos también son importantes aún en su propia lengua. Hay muchas lenguas, ustedes saben, acá en Latinoamérica que hacen el proceso de castellanización y los hacen, en pocas palabras, renegar de su idioma. Y es muy duro para ellos no poder, que no les tomen en cuenta su idioma, su manera de hablar, su cultura. Y lo que hace la traducción bíblica un poco es esto, ¿no es cierto? Llegar a un pueblo, ayudarlos y formar equipo. Lo que hace el traductor, el facilitador en traducción o el facilitador en alfabetización es trabajar en equipo con la comunidad, porque ellos son los que conocen el idioma. Entonces ellos se vuelven protagonistas de la historia. Entonces todo el trabajo que vienen haciendo cuando se entrega la Biblia ya impresa, todo es una celebración. No he tenido la oportunidad, pero dicen que las dedicaciones de la Biblia son celebraciones hermosas, porque claro, después de tanto tiempo de recordar, de que Dios les recuerda que son importantes, por fin lo celebran, lo tienen en sus manos. Entonces es una tarea muy noble y que tiene un impacto, por supuesto, en la sociedad. Buenísimo. Esto también se trabaja en San Juan. Se trabaja en San Juan, como dijiste, soy la coordinadora de movilización nacional. Mi trabajo y el trabajo de todos los movilizadores es ir a las iglesias evangélicas, bautistas, de hermanos libres, para contar un poco esta realidad. Y para ver cómo ellos se pueden sumar, porque quizás hay gente que Dios... Eso te iba a preguntar, ¿hay gente que se puede sumar a claro, este proyecto de sí, Letra? Por supuesto. Letra hoy tiene varias áreas, entre ellas la capacitación, ¿no es cierto?, el curso fundamental que dicta ahora de una manera bimodal. Todas las personas que están interesadas tienen que pasar por un proceso, porque nosotros consideramos que es una tarea espiritual, no es como que cualquier persona que tenga conocimiento puede venir y realizarla, sino que tiene que tener un proceso, una capacitación, y se pueden acercar, pueden conocer de esta tarea y pueden pedir a sus iglesias, decir, bueno, queremos conocer más, podemos trabajar con niños, jóvenes, adolescentes, y podemos contar un poquito más de qué implica y de por qué es importante que la Biblia esté en un idioma que puedan entender. Buenísimo. Joana, gracias por habernos traído este panorama que no lo conocíamos, y que sigan los trabajos en profundidad, acercándole la palabra a toda la gente que esté interesada, ¿sí? Bueno, muchas gracias por y gracias por la pasión con la que trabajás, porque se nota a la hora sí. de cuando hablas. Sí, me gusta mucho, ¿sí? Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Joana. Ahí está el número de teléfono abajo por si quieren ponerse en contacto con ella, y también agradecerle a la gente de tu iglesia. Contanos de qué iglesia sos. Soy de la Iglesia Centro Cristiano para las Naciones de los Pastores Jiménez, que les mando un saludo porque me han apoyado siempre en todo, y el director de Letra Argentina también. Muchísimas gracias, Joana. Ahora vamos a seguir con más de este programa de la mano de Juan.